Carlos, público del Octave Radio Centro, en el 2021, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México puso al descubierto una red de corrupción inmobiliaria en una de las alcaldías más importantes de la Ciudad de México, la cual nombró el cártel inmobiliario de la Benito Juárez por la demarcación, precisamente Benito Juárez, de la que estamos hablando. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Capitalina, esta red de corrupción involucra a varios funcionarios panistas de la demarcación, algunos de los cuales se encuentran ya detenidos. El modus operandi del cártel inmobiliario consistía a muy grandes rasgos en el intercambio de favores entre funcionarios de la alcaldía y las empresas constructoras. Básicamente, la alcaldía entregaba permisos de construcción a cambio de dinero o de departamentos. Para hablar sobre este tema, en esta ocasión invité al octágono a Fadlala Cavani, hoy secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, pero en el pasado él fue delegado, entonces se llamaban delegados de la alcaldía Benito Juárez. Esto fue entre 2003 y 2006. Conoce la demarcación y pues tiene información interesante que queremos conocer. Así que, pues, secretario, muchas gracias por aceptar esta conversación. Sí, muchísimas gracias, Hernán, porque para mí es muy importante ya en este momento el de que los ciudadanos, los vecinos y la opinión pública en general sepan muy bien cómo fue que se desarrolló este mecanismo que derivó en la construcción de niveles de más. Porque hay que decirlo, tanto en su momento Jorge Romero como Christian Bonrerich, pero sobre todo, Santiago Taboada se han dedicado a señalar que los permisos y por lo tanto la responsabilidad de las construcciones y de los niveles de más, que ese es el tema del asunto, el fondo del asunto, los niveles de más, son responsabilidad de Sedubi. Nada Vi más para muchas explicarle veces. a la gente, secretario, con los Sí, niveles de más, te refieres a la cantidad de pisos adicionales que se construyeron en así edificios es. en los Sí, cuales había un límite de solo, pisos. así es, solo el tema de fondo por el cual existen estas investigaciones en la alcaldía no es por los permisos de Sedubi, sino por los niveles de más, ¿sí? Que en los permisos de Sedubi no están autorizados, pero ellos evaden su responsabilidad La alcaldía. señalando a la Sedubi Ajá. y señalando sobre todo en algunos momentos a un documento muy viejo del año 2000, sí, que emitió el entonces jefe de gobierno, el hoy presidente, el licenciado López Obrador, y que se refiere al bando 2, que concentra las construcciones inicialmente en 4 alcaldías, que son Benito Juárez, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Estas 4 se les conoce como Ciudad Central. Entonces, en un sinnúmero de ocasiones y de entrevistas, se zafan de su responsabilidad en una forma, la verdad, muy cínica y responsabilizan, incluso llegaron a responsabilizar al gobierno de la ciudad y a la jefa de gobierno en su momento, A ver, ¿sí? pero Diciendo, secretario, el PAN sí, argumenta que el cártel inmobiliario, que este tema del cártel inmobiliario es una persecución política. Jorge no, Romero, el diputado panista, a quien la fiscalía también le ha dado seguimiento como uno de los posibles involucrados en este esquema, ha llegado a decir que se trata todo esto de un burdo montaje. ¿Qué opinas no, de la postura de Jorge Romero? no, bueno, mira, vamos. Yo le mandé a la producción unas carátulas de unos documentos. Sí, Vamos a pasar al primer documento. a ver, Si me hace favor de ponerlo, es el bando 2, sí. ¿sí? El bando 2 fue expedido el 3 o 4 de diciembre de 2000 y, Durante el gobierno de López Obrador, cuando era sí, jefe de gobierno de la Ciudad de así México. es, y tuvo una vigencia de 3 años.
si lo pueden poner, por favor, Sí, tuvo ahí una lo tenemos. vigencia de 3 años el bando 2. Sí. ¿Cuándo fenece el bando 2? El bando 2 fenece cuando sus, bueno, lo que manifiesta el bando 2, sus finalidades, ¿sí? Se incorporan al Plan General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, en diciembre de 2003. En diciembre de 2003, con los votos del PAN, cuyo coordinador era José Espina Bonrerich, sí, quien fuera también alcalde en Benito Juárez antes que un servidor, ellos votan a favor de la expedición del Plan General de Desarrollo Urbano para el Distrito Federal, que sigue siendo vigente hasta la fecha, es decir, ya cumplió 20 años el Plan General de Desarrollo Urbano para la Ciudad de México. Ahí se incorpora el espíritu del bando 2 y señala este Plan General de Desarrollo Urbano para la Ciudad de México, hoy Ciudad de México, antes Distrito Federal, sí, repito, con los votos del PAN, sí, que conforme las hoy alcaldías, antes jefaturas delegacionales, vayan aprobando sus planes de desarrollo urbano particulares de cada alcaldía, se van a ir abriendo las construcciones hacia las mismas. Entonces empezamos con 4, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc. Y conforme se fueron aprobando el resto de los planes de desarrollo urbano, de acuerdo a las nuevas disposiciones de este plan general, ¿sí? Entonces se iba a permitir las construcciones en todo el resto de la ciudad. ¿Qué fue lo La que pasó primera entonces? alcaldía que expide el nuevo plan de desarrollo urbano, acorde al Plan General de Desarrollo Urbano que se aprobó en diciembre del 2003 y que hace que se desaparezca el bando 2, fue Benito Juárez, el que impulsó que se bajen los niveles ante el cúmulo de quejas por la concentración de las construcciones entre otras alcaldías en Benito Juárez, fue un servidor. Es decir, antes de mi llegada y durante mi gestión, se podían permitir edificios de 6 niveles, ¿sí? En toda la alcaldía. Sí. Pero con el cúmulo de quejas que yo empecé a recibir siendo jefe Pues en el orden en el que delegacional, está, ¿no? decidimos ¿No? bajar los niveles al interior de las Una colonias pregunta y antes de que subir sigas. los niveles en las Ajá. vías primarias. Por eso tú vas a poder ver edificios muy altos sobre Periférico, sobre Revolución, sobre Patriotismo, sobre Insurgentes, sobre Cuauhtémoc, sobre Eje Central, sobre Calzada de Tlalpan y Plutarco. En Plutarco no, aunque fuese un corredor habitacional, ahí los niveles no se determinaron muy altos, pero del resto sí. Por eso vamos a ver en muchas de estas avenidas edificios muy altos de 12, de 13, de 15 pisos y sobre Insurgentes hasta de 20 pisos. Bueno. Ahora, secretario, ¿desde cuándo Sí. empiezan estas prácticas de corrupción y ahí te va. cuándo encuentran su apogeo? Empieza a tener vigencia el plan aprobado que yo propuse el 5 de mayo de 2005. El 5 o 6 de mayo de 2005, la Asamblea Legislativa lo aprueba y lo publica, la entonces Asamblea Legislativa. Bueno, posteriormente a esta publicación hay un transitorio y empieza a tener vigencia el Plan de Desarrollo Urbano para Benito Juárez, que baja los niveles de construcción a 3 y 4 niveles. No se pueden construir más de 3 y 4 niveles en Benito Juárez a partir del 2006, digamos. Solamente hay 2 colonias que tienen un plan parcial que ya está vencido, pero que las subsecuentes administraciones no han querido reformarlo y homologarlo al resto de los niveles del resto de la alcaldía, que está en la colonia Nápoles y Ampliación Nápoles. Entonces, Por ellos eso violan esta normativa. Ellos no la violan porque tienen plan parcial, que ya está vencido, pero que entre comillas sigue vigente.
Lo han dejado seguir vigente para que los constructores ahí sí puedan construir 6 niveles, pero ya la Nápoles y la ampliación Nápoles están totalmente colapsados. Ahora, déjame decirte, del 2006 al 2012, que es el periodo de Marcelo Ebrard, pues no hay una queja vecinal masiva en torno a la violación de los niveles. Pero a partir del 2012 al 2018, ya hay una queja vecinal masiva de violación de los niveles de construcción en Benito Juárez. Porque si ellos creen, los que han gobernado Benito Juárez los últimos 9 años, si ellos creen que los vecinos son tontos o que no se dan cuenta, pues están muy equivocados. Los vecinos conocen, ¿sí?, el plan de desarrollo urbano de Benito Juárez, que bajó los niveles, lo tienen siempre en sus manos y ellos son los que refieren y manifiestan. Incluso ellos fueron los que les pusieron el nombre de cártel inmobiliario. No fue Morena, no fue ningún otro partido, no fue el gobierno de la ciudad, fueron los vecinos. Y déjame decirte algo, Hernán, el tema está en que lo que salió con esta explosión de niveles de más no son los funcionarios menores, los funcionarios de abajo. Esto es producto de un contubernio entre Miguel Ángel Mancera, que les permitió hacer todo, claro, y las administraciones del PAN en Benito Juárez que correspondieron a su sexenio. Mancera, Es decir, hoy senador el trienio de Jorge Romero y el trienio de Cristian Borre. Ahora se nos termina el tiempo, pero secretario, sí, queremos saber, la gente quiere saber y tiene dudas, ¿cuál es la responsabilidad de Santiago Taboada, que, bueno, es señalado por la Fiscalía de simular operaciones financieras en la reparación de un edificio de la alcaldía y también de haber adquirido un departamento a través de un esquema irregular en el edificio City Towers? ¿Qué nos puedes comentar de este personaje que se dice hoy perseguido político? Bueno, esos son asuntos específicamente judiciales, ¿sí?, que no tienen que ver con el aumento de los niveles. No. Donde sí tiene que ver Taboada con el aumento de los niveles es que él, como alcalde y como responsable del desarrollo urbano ordenado de su alcaldía, coadyuvar en las investigaciones y de las denuncias de los vecinos ante la Fiscalía para poder, ¿sí?, deslindar responsabilidades. Él no lo hizo, por el contrario, él las encubrió e incluso lo que señalan algunos documentos, ¿sí?, es que él expidió terminaciones de obra y uso de ocupación de edificios que violan los niveles. Y por eso se han girado órdenes de aprehensión a funcionarios de su administración. ¿Sí? Claro, eso no lo firma Taboada, pero políticamente hablando y administrativamente hablando, él es responsable. Bien. Secretario, pues muchas gracias por esta. Ahí, si quieres, lo dejamos ante cualquier duda. Ahora, ¿de qué se les acusa a estas personas? A todo este grupo, que son como 15 o 20, a los que ya tienen imputaciones penales, se les está acusando de un ejercicio indebido de la función pública y por otro lado, enriquecimiento ilícito. Bien. Secretario, pues muchas gracias por esta conversación. Es el secretario Fadlala Pero que Acabani. quede claro, el que bajó los niveles en Benito Juárez fue un servidor, porque andan diciendo luego por ahí que conmigo empezó esto del cártel inmobiliario, y eso es falso. Bien. Sí hubo un exceso de construcciones porque fue una determinación de la Asamblea Legislativa del gobierno de la Ciudad de México quien determinó esa medida, pues para impedir el crecimiento de la mancha urbana, para impedir el invadir las áreas verdes, para mantener nuestros bosques, en fin.
una serie de medidas de sustentabilidad de la ciudad. Secretario, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ti, Hernán. Gracias. Es el secretario Fadlala Acabani, ex delegado de Benito Juárez. Gracias.